Hola, soy el doctor José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero hablarles sobre lo que los evangelios dicen de Jesucristo. Los evangelios presentan a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el Mesías prometido desde el Génesis a Eva después de la caída y profetizado durante más de 1000 años por Moisés y los profetas bíblicos, principalmente Isaías. Además, nos relatan de su nacimiento que fue anunciado angelicalmente a José, a María su madre, a los pastores, a Simeón, a Ana la profetisa y a los magos de Oriente. Jesucristo no escribió en algún pergamino ni una sola palabra, pero por inspiración del Espíritu Santo, algunos de sus apóstoles y discípulos escribieron en los 27 libros del Nuevo Testamento lo que de él sabemos. Los primeros 4 libros del Nuevo Testamento son los Evangelios, que presentan a Jesucristo con un énfasis distinto en cuanto a su personalidad y proyección. Se dice que Mateo presenta a Cristo como el Mesías profetizado y el Rey de los judíos, Marcos como el siervo de Dios, Lucas como el Hijo del Hombre y Juan como el Verbo encarnado y el Dios verdadero. Hay historiadores contemporáneos de los apóstoles, como Josefo y Tácito, que también mencionan a Jesucristo, y hay algunos evangelios y escritos apócrifos que, aunque relatan cosas dudosas y a veces ridículas de la infancia y vida de Cristo, no dejan de ser testimonio de su existencia. Irineo, uno de los padres de la Iglesia, quienes eran las autoridades en materia de doctrina bíblica y que vivieron y ministraron inmediatamente después de la era apostólica, en su escrito intitulado Contra las herejías, escribió: Mateo publicó su evangelio entre los hebreos en su propio lenguaje, mientras Pedro y Pablo estaban predicando y fundando iglesias. Después de la muerte de estos apóstoles, Marcos, el discípulo e intérprete de Pedro, también nos transmitió por escrito lo que Pedro había publicado. Y Lucas, un ayudante de Pablo, escribió un libro con el evangelio que Pablo había declarado. Poco después, Juan publicó su evangelio durante su estancia en Éfeso, en Asia. Así, los evangelios son un testimonio inspirado por Dios de muchos de los sucesos en la vida de Jesucristo, pero no son una biografía exhaustiva, pues excluyen muchos datos sobre su infancia, adolescencia y juventud, y de acuerdo con la Biblia, aún muchas de las cosas que Jesús hizo durante sus 3 años de ministerio terrenal. Por lo tanto, en los evangelios solo se incluyen las enseñanzas y sucesos que Dios creyó pertinente dejarnos por escrito, incluyendo muchos milagros, señales y maravillosas obras del omnipotente Dios Hijo, Jesucristo. La Biblia dice: este es el discípulo que da testimonio y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. De acuerdo con los evangelios y en cumplimiento de las profecías, Jesús fue descendiente de Adán, Noé y Sem, y de la genealogía de Abraham, de Isaac y de Jacob, de la tribu de Judá y de la familia de David, tanto por parte de José, su padre legal, como de María, su madre biológica. Jesús nació en un portal de Belén, la ciudad de David, a donde sus padres subieron para ser empadronados en obediencia a un edicto de parte de Augusto César, cuando Cirenio era gobernador de Siria. Fue circuncidado al 8º día y presentado delante del Señor, como está escrito en la ley, y se desarrolló como todo niño normal. La Biblia dice
y el niño crecía en estatura y en gracia para con Dios y los hombres, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. La Biblia dice que un ángel del Señor apareció en sueños a José, su padre, y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y estuvo allá, probablemente unos 3 años, hasta la muerte de Herodes, quien había ordenado matar a todos los niños menores de 2 años cuando Jesús nació. Todo para que se cumpliera lo que dijo el profeta Oseas: de Egipto llamé a mi hijo. Luego, siendo avisado por revelación en sueños, José con María y Jesús se fue a la región de Galilea, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, razón por la cual Jesús fue llamado Nazareno. Debe haber sido instruido en la sinagoga en el conocimiento de las Sagradas Escrituras desde niño, pues siendo adolescente, la Biblia dice: cuando tuvo 12 años, le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Por último, sabemos que aprendió el oficio de carpintero y que tuvo varios hermanos y hermanas. Dice el texto sagrado: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Los evangelios también presentan los ministerios de Jesús, como Dios Hijo, Maestro, Profeta, y como Rey, primero sobre sus discípulos y la Iglesia, y en su segunda venida sobre el mundo y la creación entera. Con su pasión, muerte y resurrección, se presenta además su obra redentora, como Jesús, o sea, Salvador. Dice la Biblia: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Casi todos reconocen que el más antiguo de los evangelios es Marcos, y que lo más probable es que todos los evangelios se escribieron antes del año 64 después de Cristo, y seguramente antes de la destrucción de Jerusalén por Tito en el 70 después de Cristo. Alrededor del 160 después de Cristo, Justino, en su Apología, afirmó que las memorias de los apóstoles habían quedado registradas en los evangelios. E Irineo, obispo de Lyon, afirma en un célebre pasaje que el Verbo creador de todas las cosas, revelándose a los hombres, nos ha dado un evangelio cuádruple, pero unificado por un único espíritu. Dice la Biblia: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, y vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a los abatidos, a vendar y sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año de la buena voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, y manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y enrollando el libro les dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Por eso, años más tarde, Pedro escribió: Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. En los evangelios, como demostraciones de su amor, poder y deidad, se registraron unos 35 milagros,
que Jesucristo, por pura misericordia, o sea, sin merecimiento alguno, hizo durante su ministerio terrenal. De estos, más de la mitad son sanidades y otros son milagros sobre la naturaleza, contra los demonios y las resurrecciones del hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo, Lázaro y los muchos que resucitaron en el día de su crucifixión y el día de su resurrección. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Por eso muchos, atemorizados, se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? El Evangelio dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Su ministerio como maestro fue predominante, tanto ante sus 12 apóstoles como sus muchos discípulos y el pueblo entero. Cuando oían sus enseñanzas, las gentes exclamaban: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas, quienes junto con los sacerdotes, cuando Jesús enseñaba en el templo, se maravillaban diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesucristo para enseñar usó, como en el resto de la Biblia, poesía al estilo judío, paralelismos, proverbios, paradojas e hipérboles, o sea, exageraciones. También usó ilustraciones mencionando niños, viudas, aves, árboles y flores. Además usó comparaciones, parábolas, preguntas y argumentos con fundamento bíblico. Dice el Evangelio: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Su enseñanza principal y fundamental se resume en el llamado Sermón del Monte, que a diferencia de la ley de Moisés es conocida como la ley de Cristo. Aquí se incluyen bienaventuranzas, el carácter y conducta del cristiano y la oración modelo, conocida como el Padre Nuestro. Jesucristo sanó tanto a salvos como a no salvos. A veces lo hizo estando junto al enfermo, hablándole, tocándolo o poniendo saliva o lodo en la parte enferma, o pidiéndole que obedeciera sus órdenes, como al hombre de la mano seca. Y otras veces lo sanó a distancia. A veces detectó fe en el beneficiado y a veces fe en los que intercedían por él. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y sigue sanando por misericordia a los enfermos. Dice la Biblia: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias. Por eso la Biblia dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe sanará al enfermo, y el Señor Jesucristo lo levantará. Dice el Evangelio: y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Como profeta, a sus discípulos les profetizó los sufrimientos que, como su maestro, ellos también sufrirían.
A la iglesia le profetizó que vendrían falsos cristos y falsos profetas, y les dijo: He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sobre esta roca, Jesucristo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Sobre el fin del mundo profetizó así: porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá grandes terremotos en muchos lugares, y habrá hambres, alborotos y pestilencias, habrá terror y grandes señales del cielo. Principio de dolores son estos, y después de aquella tribulación, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria, para juntar a sus escogidos. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jesucristo también profetizó su pasión, muerte y resurrección, diciendo: el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y padecerá mucho de los ancianos, le condenarán a muerte, y entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, y escupirán en él, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Sobre la caída de Jerusalén profetizó diciendo: vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Los evangelios terminan con la llamada Gran Comisión, dada por Jesucristo a todos sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, Jesucristo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto, y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. He aquí les digo: alcen sus ojos y miren los campos, porque ya están listos para la siega. Muchas gracias por su atención, y espero que todos estos conocimientos le aumenten su fe en Jesucristo, nuestro gran Dios, Salvador y Maestro. Amén, así sea.